Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Yo soy Janet Vázquez, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Búnker. Es miércoles, mitad de semana, es 9 del mes de febrero y les doy la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de ciclistas, vamos a hablar también pues ahí de la seguridad para los ciclistas y mucho más, así que quédense con nosotros, participe también a través de nuestras redes sociales, coméntenos, háganos preguntas sobre nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar a presentar, él es Olin Monroy, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, integrante también del colectivo Bici Blanca y pues muchos temas que hablar en materia de movilidad. Olin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí en este estudio de Búnker Informativo. Y bueno, la movilidad está cambiando en nuestra ciudad. Llega mi macroperiférico Sí. hace unos días, hace 10 días, y cambia como toda esta parte de lo que es el periférico, ¿no? ¿Cómo lo ves? No desde la parte visual, porque podemos hablar de esta parte física, visual, el cambio de todo este sistema de transporte con sus rutas troncales, con sus rutas complementarias, con las rutas alimentadoras, pero más que nada cómo lo están tomando los ciudadanos, la llegada de mi macro periférico, este nuevo sistema de transporte para nuestra ciudad, y cuál es el balance que hacen desde el colectivo que coordinas. Pues mira, yo creo que en general todo cambio por hacer una movilidad más integrada y más amigable con el usuario es positivo, ¿no? Definitivamente que se meta un BRT a través de todo periférico es un caso de éxito enorme, ¿no? Que vamos a ver un impacto gigantesco. Está el otro caso de la otra línea de BRT que tenemos, el Macrobús, ¿no? Que también significó un reordenamiento muy importante respecto a rutas, respecto a tráfico, etcétera. Y sin embargo, hoy tú vas a la calzada y la calzada es muy accesible, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se trata del macrobús o de mi macroperiférico, o como se llame, ¿no? Se trata también de que agregaron ciclovías, se trata de que crearon banquetas donde no las había, se trata de que ordenaron los carriles donde antes era un desorden, ¿no? Y bueno, es mejor que haya una ruta mucho más densa y mucho más eficiente a que haya todas las rutas que ahí se intercalaban a través del recorrido del periférico. Sí, por supuesto, se notó este reordenamiento de estas rutas, este transporte, y bueno, pues lo vemos positivo. Sin embargo, todavía como que faltaron algunas cosas, Sí, ¿no? digo, siempre va a haber cosas que cuestionar, ¿no? A nosotros nos parece, estamos todavía en proceso de hacer una auditoría por parte del observatorio para determinar y poder hacer una recomendación ya oficial sobre las mejoras que queremos ver en la implementación. Sin embargo, se notó que fue un poquito apresurado, ¿no? Que era necesario entregar en fecha. Y bueno, o sea, quitaron el 380, que daba una cantidad de servicio muy importante, para meter un número de unidades que no fue suficiente. En su momento, no sé si ahora ya se estabilizó la demanda, hacía falta, ¿no? Y bueno, también el tema de que la gente no sabe qué alimentadoras tomar, no estaba funcionando todavía el transbordo entre mi macro y el macrobús, ¿no? O sea, todo esto al final afecta la economía de las personas que muchas utilizan el transporte público como su único medio de transporte, ¿no? Por supuesto que todo cambio implica pues justo esta adaptación. La gente se sigue adaptando, todavía están socializando. Hay dudas, por supuesto, las hay, todavía la gente no se acostumbra a estar pasando, a llegar, a qué ruta tiene que tomar, Así es. dónde tiene que hacer el transbordo y todo. Pero bueno, de entrada vemos este cambio, por supuesto, positivo para la ciudad. Faltan algunas cosas, el mismo Así gobernador es. dijo que iba a durar 2 años todavía más para que sigan estas obras. ¿Qué tan integral pues es, por ejemplo, para todos, para los ciclistas, para tanto los usuarios, para el mismo, también las otras rutas de transporte? ¿Qué tan integral ves este proyecto? Creo que es de los pocos proyectos que hemos visto que de verdad han tomado en cuenta todo el entorno. Desgraciadamente, y nosotros hicimos ese cuestionamiento en su momento, los cruces no se pudieron hacer a nivel, ¿no? Que son los cruces pues, más accesibles y más seguros. Sin embargo, por las características de la vialidad, pues era imposible, ¿no?
Hay muchos puentes peatonales, lo cual en cierto modo es positivo. Lo que necesitamos, lo que más nos preocupa, incluso considerando que hay miembros de personas con discapacidad en el observatorio, es que funcionen los elevadores siempre y que exista un programa de mantenimiento para los mismos, ¿no? No sería la primera vez que veríamos un programa de gobierno en el que empieza todo muy bonito con elevadores y tal, y al año ya no sirven, y pues repararlos cuesta millones, nadie quiere poner el presupuesto, no se tomó en cuenta. Eso a nosotros nos preocupa. También la seguridad de uno de los puntos más débiles de un puente peatonal, o puente antipeatonal, como se le dice en muchos lados, es la seguridad, ¿no? Precisamente. ¿Por qué? Porque las personas vulnerables quedan confinadas en este espacio con solo una salida y una entrada, ¿no? Entonces eso pues se presta para... Que de noche ya puede ser muy inseguro. Exacto. Entonces queremos que eso se tome muy en cuenta, ¿no? Todo este tema de la accesibilidad va a hacer que sea un éxito o que sea un fracaso. El periférico, en cuestión de movilidad no motorizada, que nos importa mucho, pues bueno, es la ciclovía más grande de América Latina en estos momentos, continua. Es una cuestión muy positiva, había muchísima gente utilizando el periférico en bicicleta porque no les quedaba ninguna alternativa, ¿no? Y bueno, incluso se hizo un documental hace algunos años, ¿no? Sobre la gente que pues se tiene que desplazar en bicicleta y se tiene que desplazar por periférico por a dónde van, ¿no? No hay otras alternativas, no hay calles paralelas, no hay... Entonces, es buenísimo que se haya hecho una ciclovía por ambos lados. Falta ver cómo se va a hacer respetar, ¿no? El tema de la segregación física de esta ciclovía, cómo van a evitar que le pase lo mismo que le pasó a la ciclovía de Belénes, que estaba completamente invadida por camiones, cosas por el estilo. Al final, en los detalles, te digo, es donde queda el verdadero valor de la implementación. Si hacen valer la ley y cuidan que la ciclovía no esté invadida, que no se estén destruyendo los confinadores o que se reemplacen cuando sean destruidos, va a ser un éxito enorme. Tú te vas ahorita a periférico y la gente está usando esa ciclovía, ¿no? Bien, antes de pasar al tema ya de la infraestructura y de los ciclistas, las ciclovías, nada más para cerrar el tema de mi macroperiférico, ¿realmente crees que incentiva a los ciudadanos a usar, a dejar de un lado el automóvil, que a veces les cuesta, ¿no? A veces nos cuesta dejar el automóvil, pero realmente está incentivando este nuevo sistema de transporte de la ciudad? ¿O qué es lo que hace falta? Pues lo que pasa es que no se trata de que lo incentive o no lo incentive, en realidad no hay alternativa. No es posible seguir haciendo carriles. Se ha demostrado una y otra vez que eso solamente genera aún más tráfico, ¿no? Pues cuántos carriles extra y pasos a desnivel le han puesto a López Mateos, y López Mateos nunca ha dejado de ser un caos. Esto se llama tráfico inducido, ¿no? Entonces, las únicas alternativas para reducir el tráfico en una ciudad de este tamaño y con esta densidad es generar alternativas. Pero las alternativas tienen que ser dignas, tienen que ser seguras, tienen que ser accesibles. En este caso, yo creo que bien implementado, un macrobús de este estilo cumple con todas estas características. Estamos hablando de que uno de estos camiones utiliza el espacio de 4 o 5 automóviles, ¿no? En movimiento, y ya con que tuviera 10 personas arriba, que la ocupación en promedio de un automóvil es de 1.5 personas en esta ciudad, ya estás haciendo un mejor uso del espacio que si los tuvieras en sus automóviles privados. Eso sin tomar en cuenta toda la contaminación, el tráfico, etc. Entonces, obviamente vemos del lado de pues, toda esta sección un poco reaccionaria de la sociedad que dicen es que nos quitaron un carril. Perdón, pero los carriles no eran suyos, ¿no? Sí, exactamente, y justo eso, ¿no? La calle es de todos, el espacio es de todos y para todos, y a veces se nos olvida esa parte muy importante. Y bueno, en el tema de los ciclistas, mencionabas el periférico como una arteria, sí, que por mucho tiempo ha sido una arteria peligrosa. También la carretera Chapala, por ejemplo, ha sido una carretera pues bastante peligrosa para los ciclistas. López Mateos también. ¿Cómo ves lo que se está haciendo? Se ha pues dedicado también ahí algo de inversión para las ciclovías, pero ¿cómo lo ves tú, Olin? Esta parte de las ciclovías, ¿realmente son seguras para andar en la ciudad?
Mira, afortunadamente hemos tenido en este último gobierno, estos últimos 2 gobiernos, gente muy técnica, ¿no? Muy capacitada y preparada en este sentido, y ha habido cooperación entre los municipios y desde el Estado. Esto ha sido fundamental. Se ha establecido una especie de tipología específica de la construcción de ciclovías en el área metropolitana, o sea, todas se ven más o menos igual. La mayoría utilizan estos separadores que llaman quesadillas o flautas, ¿no? Que son buenísimos, ¿no? En todas sus características, que son baratos, fáciles de fabricar, fáciles de reemplazar. Y bueno, se ha intentado que las medidas de los carriles sean más o menos homogéneas. Todo esto es muy bueno porque si la ciclovía no garantiza la seguridad, la gente no la usa. O sea, un ciclista, si la ciclovía tiene hoyos, si en realidad los coches se te van cerrando, ni la usas. Te abres al carril y te vas en medio del carril como es tu derecho. Entonces, sí, ha habido, digo, el tema del mantenimiento es muy importante, ¿no? Como te decía, ya faltan muchos confinadores, ¿no? En la ciclovía, por ejemplo, de La Paz, volardos, etcétera. Eso se tiene que arreglar. También tiene que haber mucha limpieza porque al estar del lado derecho de la calle pues se llenan de grava y cosas por el estilo. Pero yo diría que, por ejemplo, si te das una vuelta por la ciclovía de Marcelino García Barragán, por la de Avenida Revolución, no se diga la de López Cotilla, yo diría que la ciclovía de López Cotilla debe ser de las mejores ciclovías de todo el país. O sea, verdaderamente se le ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y se ha creado un modelo de ciclovía que es muy, muy bien adaptado a la realidad de aquí. Entonces sí, definitivamente es muy bueno. ¿Qué falta ahora? Pues más voluntad política, ¿no? O sea, en lo que se han gastado en ciclovías en toda la ciudad, en todo este tiempo, yo creo que no llega ni a la quinta parte de lo que costó el puente Atirantado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Obras faraónicas para el automóvil que solo benefician desgraciadamente al 30% de los tapatíos que poseen un automóvil privado, ¿no? Muchísimos de los viajes que se hacen en Guadalajara, pero muchísimos, son menores a 5 kilómetros, la mayoría. Todos esos viajes, por la topografía de la ciudad, se podrían hacer en bicicleta. Entonces, de lo que se trata es ofrecer alternativas. No se trata ni de obligar a la gente, no queremos que todo el mundo ande en bicicleta, o sea, ni las viejitas, ni que cómo llevo a mis hijos. Mucha gente lleva a sus hijos en bicicleta porque no tienen coche, ¿no? O sea, porque esa gente no merecería la misma seguridad que se le ofrece al dueño de un automóvil. Creo que ese es el nuevo paradigma, ¿no? De la democratización del espacio público. Que para tú moverte por la ciudad con seguridad, con dignidad, no tengas que comprar un automóvil, ¿no? Que es prohibitivo para mucha gente. Claro, dando estas alternativas que mencionas, seguras, que te garanticen justamente esa seguridad, pues yo creo que también más gente va a empezar a utilizarlas, ¿no? Está pasando. Trimodales, está pasando y bueno, pues ojalá que también ahí también se vaya mejorando esta cultura vial, porque luego vemos que en las ciclovías los mismos vehículos se estacionan y no les importa y realmente están viendo ahí que están invadiendo una ciclovía y no les importa, piensan que son dueños de la calle y creo que todavía ahí nos falta mucha cultura vial. Definitivamente, pero digo ahí, eso se usa a veces mucho como excusa, ¿no? He escuchado mucha gente decir, pues es que no hay cultura vial, y es como, pues no, pero... ¿Pero qué estás haciendo, no? Exacto, la cultura vial no llega un día y baja del cielo y nos entra a todos en el corazón. No es como la Navidad que llega. Ajá, no llega el 25 de diciembre, ¿no? La cultura vial se crea a partir de infraestructura, a partir de leyes que se hagan cumplir, a partir de vigilancia, a partir de, pues sí, al final esto acaba afectando la conciencia de la gente, pero ¿por qué crees que la gente no invade el carril del macrobús, por ejemplo? Porque te cuesta claro, 12,000 pesos sí. de multa. La gente no está dispuesta a arriesgar eso. Desgraciadamente, pues así es como se tiene que hacer cumplir la ley. Esperamos, se han hecho muy buenos esfuerzos, ¿no? Por parte de los gobiernos municipales. Por ahí está el programa Banquetas Libres. Y bueno, hay muchos cicloagentes cuidando las ciclovías. Necesitamos más, ¿no? Necesitamos que haya más gente haciendo que se cumplan estas leyes. Necesitamos que el Congreso se ponga las pilas para sacar el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad que tiene en la congeladora 5 años, que ya contempla derechos y obligaciones para ciclistas. ¿Qué más? Pues, y necesitamos que le sigan metiendo dinero. O sea, bien mencionabas Carretera Chapala, es una vialidad completamente inaccesible, completamente violenta y que desgraciadamente muchísima gente tiene que utilizar porque viven para esa zona, ¿no? Y vienen hacia la ciudad y tienen que regresar. No hay por otro lugar por el que se puedan ir. Sí,
no, para ellos no es conveniente pagar un camión que no los deja donde tienen que ir y que se tienen que gastar la tercera parte de su sueldo, la mitad de su sueldo en pagar camiones para estar 2 horas. No se puede, ¿no? Entonces, no, en los datos de Bicicleta Blanca, tú los puedes checar en bicicletablanca.org. En carretera Chapala ha habido una cantidad enorme de decesos. O sea, en los 10 años que llevamos contando, 11 años, van más de 6, 7 personas que han perdido la vida. ¿Es la más peligrosa entonces? Pues es de las más, definitivamente. Entonces, digo, qué bueno que se están haciendo ciclovías al oriente de la ciudad, todas las que se han hecho al centro y en estas colonias. Ya hace falta que, como en el caso de Guadalupe, que se siga abriendo para fuera de periférico todas estas vías muy importantes que la gente usa porque tiene que. Bien, 2021 fue un año complicado para los ciclistas porque pues, hubo más muertes que en años pasados, pero sí. y en Bicicleta Blanca, pues, ustedes en este colectivo se encargan o han estado documentando justamente estos fallecimientos lamentables de ciclistas. ¿Cómo estuvo respecto a años anteriores o qué es lo que tienen? Bueno, fue un año atípico por temas de pandemia, etc. Es difícil cuantificar bien con datos cuántos más ciclistas o cuántos menos ciclistas hubo. Lo que sí notamos es que subió la mortalidad no solamente en la bicicleta, sino en todos los medios de transporte. Creemos que tiene que ver con estos cambios de hábitos, ¿no? De la gente que de repente vio la calle sola, le empezó a pisar, se hizo un poco laxo el cumplimiento de los límites de velocidad, las autoridades estaban ocupadas con otras cosas. No sé, ya es necesario que volvamos a esta especie de normalidad en el que se hagan cumplir estas leyes, ¿no? El número de ciclistas ha aumentado enormemente, ¿no? O sea, se calcula que por lo menos se ha duplicado, si no es que más, en Guadalajara desde 2008, y sin embargo, como una tendencia general, las muertes siguen a la baja, ¿no? Esto nos habla de nuevo de la evidencia de cómo la infraestructura y las leyes son lo único que verdaderamente impacta este fenómeno de las muertes, ¿no? ¿Qué sigue quedando de falta? Pues que el transporte público sigue teniendo el 30% de todas estas muertes, ¿no? ¿Cómo es posible que un servicio público cobre tantas vidas? Y eso sin contar peatones, ¿no? Claro, muy, muy lamentable. Y justo en tiempos de pandemia, cuando comienza la pandemia, yo vi gente que empezó a agarrar su bicicleta, a empezar a transportarse de un lado a otro, moverse con la bicicleta. Entonces, eso fue positivo, pero por el otro lado, bueno, está esta otra parte, ¿no? Y también si tocamos el tema de la inseguridad que está alrededor también en las calles, claro. Hay zonas en donde dices, yo no paso por ahí en bicicleta porque me van a robar, sí. me van a... Y bueno, hay gente que pues sí los han agredido, ciclistas que los han agredido. Washington, hace unos meses que vimos en esta zona cercana a Pueblo Quieto, ¿no? Sí, digo, la mayor parte de los ciclistas que tenemos un tiempo rodando, que conocemos más o menos a la comunidad, sabemos que, o sea, es debido a muerte. Ni de chiste, ¿no? Subes por Arcos, subes por La Paz y te das la vuelta por Arcos, nunca por abajo de Washington. Me ha tocado ver asaltos ahí durante la vía recreativa, en pleno domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Desgraciadamente creo que esa es una problemática que se sale por completo de los alcances de lo que pudiéramos hacer desde los colectivos y que incluso pues vemos a los gobiernos intentando lavarse las manos, ¿no? Porque delincuencia, no nos toca solo a nosotros, ¿no? Yo dentro de todo diría que pregúntale a las chicas de Femibici, por ejemplo, hay muchas personas a las que la bicicleta más bien las ha empoderado, ¿no? No es lo mismo ir caminando, estar esperando el camión en oscuridad, en soledad, todo, agarrar y desde tu casa te subes a tu bici con tus luces y le das. De alguna manera eres menos, no sé, una víctima menos atractiva, por ponerlo de alguna manera, y mucha gente se ha sentido muy empoderada por eso, ¿no? Puedes estar en la calle con cierta velocidad, con la capacidad de moverte, de salirte, de escapar, ¿no? Si fuera necesario, y digo, qué chido, ¿no? O sea, a estar sufriendo en el camión, en el transporte público, con estos riesgos en las paradas, bueno, pues tener las precauciones que tienes que tener andando en bici, para mucha gente tiene sentido, para mí, por ejemplo. Sí, la verdad es que andar en bici también te da como cierta libertad, como que sientes ahí el que eres dueño
de este espacio y de tu tiempo y de tu movilidad, ¿no? La verdad es que sí vale mucho la pena y recuperar justo estos espacios, seguir fomentando el uso de la bicicleta o de otras formas, otras modalidades de transporte en nuestra ciudad va a hacer que tengamos pues, una ciudad mucho más incluyente, también mucho mejor, más atractiva y demás. ¿Qué recomendaciones das para los ciudadanos? También el que, bueno, pues busquen estas diferentes formas de transportarse. Claro. Nosotros damos una máxima, ¿no? Que es ser visible y la segunda es ser predecible. Mientras tú seas visible para los otros usuarios de la calle, los automóviles, los camiones, etcétera, es muy raro que vayas a tener un accidente. También ser predecible, no darte una vuelta y cruzarte 3, 4 carriles, no venir en sentido contrario en ningún caso, no ir rodando sobre la banqueta, que te salga alguien en un cruce o saliendo de una cochera. Son cosas muy simples, ¿no? Eso es lo primero que deberías invertir son unas luces, un reflejante. Es mucho mejor, y nosotros creemos que es mucho más efectivo, evitar el accidente a pensar lo que te pueda pasar una vez que tengas el accidente. El tema del casco, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí, a lo mejor te ayuda si te caes en una alcantarilla o en una banqueta, pero no te va a ayudar si te atropella un camión, ¿no? Entonces, es eso. Preferimos que la gente prevenga los accidentes, que sean predecibles, que sean visibles, como ya dije, a pensar en rodilleras, cascos, etcétera, ¿no? Es más importante que estés al pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor en la calle, que uses lo más que puedas las ciclovías y que siempre, siempre te hagas ver. Sí, ser conscientes, ¿no? Muchas veces los automovilistas también dicen, ay, que se haga a un lado porque llevo prisa. Y el ciclista dice, no, pues que se pase por el otro lado. Entonces creo que es un poco de todos lados dar para poder hacer pues algo, una ciudad mucho mejor y mucho más transitable. Sí, sí, sí. O sea, la calle no se hizo para los coches, eso es una mentira, no es real. La calle es para mover personas, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a estar ahí y es responsabilidad de todos cuidarnos entre nosotros. Así es, y la ciudad es de todos y para todos. Muchísimas gracias, Olin. Gracias por la invitación, aquí estamos para lo que se necesite. Es Olin Monroy, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público e integrante del colectivo Bici Blanca. Vamos a estar muy al pendiente justo de este diagnóstico que hagan de mi macroperiférico para darlo a conocer después. Gracias. Gracias. Gracias principalmente a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana con más información, más entrevistas, análisis y demás de lo que sucede aquí en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara.